¿Qué tal, señores y señoras? Bienvenidos una vez más a su programa Parranda Fiscal, transmitido en esta ocasión desde el restaurante El Caserío en la ciudad de Querétaro, la Casa del Lechón. No se pueden perder los platillos españoles que sirven, que están de lujo. Oigan, señores, el día de hoy tengo el agrado de presentar a un colaborador del despacho Manzanilla Asociados, el más joven que tenemos del equipo, pero con una experiencia ya bastante amplia en el manejo de algunos temas. El día de hoy va a compartirnos lo que él básicamente hace al integrar ciertas pruebas que se ofrecen ante la Auditoría Superior de la Federación respecto de los contratos administrativos. Bien interesante, porque vean ustedes que no es suficiente un contrato en esta materia, tampoco la estimación, sino que hay otros datos como las especificaciones particulares que no se lo pueden perder. Ahorita en el desarrollo por la importancia que amerita la integración de estos documentos. Y me refiero como invitado a esta ocasión al buen joven Cuitláhuac Calderón Valle, mi estimado Cuy, el más joven de todos, ¿no? ¿Cómo te va, mi estimado Cuitláhuac? Estuvimos platicando hace unos días de esta aportación que le puedes dar al público, ¿no? Porque tienes una experiencia ya en tu formación relacionada con de repente estar viendo temas con la Auditoría Superior de la Federación, un tema bastante complejo que es un procedimiento resarcitorio que le llegan a hacer a las empresas. Por darles un contexto, lo que llega a suceder es que hay contratos administrativos, es decir, pasaron por un proceso de licitación y de repente pues ya le dan un contrato de obra a alguna empresa bajo la Ley de Obras Públicas, servicios relacionados con algo, ¿no? Pero con el paso del tiempo, Willy, esta ejecución de la obra y los pagos que se hacen pues llegan a ser observadas por la Auditoría Superior de la Federación. Y una vez que hacen una observación en el ejercicio de sus facultades previstas en el artículo 79 de la Constitución Política de la Autoridad Superior de la Federación y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, observan a la dependencia que tiene el contrato y llegan a cuestionar los pagos que le hayan efectuado a la empresa. Cuando no se solventa esta situación, pues el siguiente paso de la Auditoría Superior de la Federación es pasarle el expediente a un área que le da seguimiento a este expediente. Y si no se solventa, pues hacen un informe de presuntas responsabilidades administrativas en las que se incluye tanto al funcionario como a la empresa. Y entonces ahí se vuelve coqueto el tema, porque ahora mandan citar tanto al funcionario como al representante legal de la empresa en un procedimiento resarcitorio que no es otra cosa que el reintegro de las cantidades que le pagaron a la empresa, que recibió la empresa, con la posibilidad de un daño al erario federal cometido por esta empresa y por el funcionario, ¿no? Y ahí es donde nos empezamos a divertir en el despacho, ¿no? Porque de repente llegan estos citatorios. Jorge Bejarano por ahí, que es un socio que tenemos en México, pues nos apoya en todo este rollo, pero a ti te toca la parte de repente de ir armando las pruebas, ¿no? ¿Qué te ha tocado ver, Willy, con el armado de pruebas? ¿Qué es lo que puedes compartirnos? Pues realmente me ha tocado ver de todo y pues no son iguales los casos, ¿no? O sea, obviamente lo que te revisan son diferentes conceptos y no hay algo particular en lo que te van a revisar siempre. Claro. O sea, bueno, lo particular obviamente es que te pagaron. Pero de allí en fuera te pueden revisar cualquier concepto y pues conforme a ello obviamente varía el tipo de pruebas que tienes tú que presentar para desvirtuar las afirmaciones que llegan a ser. En ese oficio, ¿ah? Oye, oficio. ¿Y te acuerdas de aquel caso que estábamos viendo donde nos tocó comparecer por el funcionario, ¿no? Y entonces en su calidad de residente de obra pues le había autorizado unos pagos, ¿no? Entonces por las estimaciones que llevaron. Y nos toca recolectar la información, pero de repente estudiar el contrato, estudiar las estimaciones, las especificaciones particulares. ¿Cómo se maneja esa en tu experiencia? ¿Cómo se manejan o qué importancia tiene una especificación particular? Pues tiene gran importancia porque una especificación particular lo que hace va a sentar las bases de cómo se va a hacer la obra, específicamente cierta obra, o sea, cierto tramo, un concepto, se va a sentar las bases del pago, y entonces conforme a eso es como uno se puede defender a decir, oye, no, espérame, no, yo pagué conforme me lo decía a mí tanto la ley como las especificaciones particulares, entonces no es dable
que vengas a reclamarme por algo que yo hice conforme a mis atribuciones también. Claro, fíjate que eso es importante y por eso me gusta la idea que compartas tu formación, porque de repente nosotros estamos habituados a un contrato, pero yo te preguntaría, ¿el contrato es suficiente para determinar ese daño? No, claro que no, porque el contrato pues básicamente vas a obligarte a la obra. O sea, pero no especialmente a la ejecución ya de los trabajos. Entonces se vuelve insuficiente y tienes que venir a las estimaciones, a reportes fotográficos, generadores, deductivas en su caso. Que para ahorita vamos a llegar allá porque esto se vuelve interesante. Te lo quería plantear así porque entonces el contrato se vuelve insuficiente, pero el documento que complementa el contrato es esta especificación particular. ¿No te da la impresión de que pareciera que es como la receta de pago? Sí, claro, pues digo, ahí se sienta la base de cómo te van a pagar, o sea, qué tienes que cumplir para que ellos te puedan pagar. Entonces es, yo creo, pues un documento muy importante para poder ejecutar la obra. Es un documento claro porque ahí viene la receta, ¿no? Así es. A ver, vamos a hablar a lo mejor el concepto que te voy a pagar es terraplenes, o a lo mejor son las mallas metálicas, o a lo mejor es la estructura, o sea, ahí te dice, ¿no? Ahí, en esa especificación particular que regularmente en contratos de obra es la EP7, y ahí te dice la receta, ¿no? Y entonces la defensa, ¿cómo la hemos planteado? ¿Cómo se plantea en un momento determinado? Pues digo, va a depender mucho obviamente de lo que te están revisando, pero pues básicamente se señala o se exhibe incluso ese tipo de pruebas, decir, oye, aquí en esta especificación está diciendo que el trabajo debió haberse hecho así, de cierta forma, con ciertas reglas, etcétera, etcétera. Ciertas características, todo, y pues yo, con la documentación que obviamente que debes de tener, pues yo compruebo que lo hice conforme a los lineamientos que me estabas pidiendo al momento de llevar a cabo la contratación. Qué interesante, porque entonces tienes el contrato te remite a la especificación particular, y la especificación particular te remite a la estimación, y la estimación a su generador. 4 documentos fundamentales, ¿no? Así es, sí, son básicamente los documentos que pues vas a tener sí o sí que exhibir para tener mayor solidez en tu argumento en cuanto a querer desvirtuar las pretensiones de la autoridad. O sea, imagínate que no tuvieras la evidencia del generador, ¿qué hacemos? Pues yo mejor no asistiría a la audiencia. No, vienes con nosotros, ¿no? Y te decimos, bueno, claro, te acercas a un asesor. Sí, ya buscaríamos otro argumento, pero no, la evidencia tiene que existir, que es a través de este generador, ¿no? Este generador. ¿Qué te ha tocado de ver de evidencia? Por ejemplo, vamos a suponer en uno de los expedientes que hemos llevado en el despacho, ¿cómo ves los generadores? ¿Qué lo integran? Pues los generadores lo integran tal cual lo que es pues yo me acuerdo mucho cuando tuvimos que ver planos, ¿no? El plano de levantamiento fotográfico, e inclusive facturas, ¿no? Facturas, todo lo que se llevó a cabo para tener ese concepto. Claro. O sea, todo lo que tuviste que hacer, obviamente con la documentación, así como es. dices, reportes fotográficos, planos, tal cual, donde... Vuelos de dron, ¿no? Me acuerdo que llevamos en algún caso se llevó a cabo el vuelo de un dron para documentar, era quitar unos árboles y todo esto, y claro. Se llevó a cabo con un dron para ubicar bien en los planos donde se encontraba ubicado cada uno de ellos. Eso estuvo interesante, ¿eh? Sí, porque le decía, no, espérate, es que los árboles. Así es, la autoridad pensaba que se duplicaba el pago por los mismos árboles, pero no, o sea, eran las mismas zonas, pero diferentes árboles. Por supuesto, en la misma zona, diferentes árboles, y para poderlo acreditar, vuelo de dron. Así es, con eso se está llevando a cabo y esperemos se desvirtúe con esa... Oye, pero que se vuelve interesante, porque entonces eso ya en la técnica de defensa te hace preguntarte, oye, ¿y dónde hay un censo de árboles, no? Y resulta que sí hay un censo de árboles, ¿no? Que precisamente las autoridades competentes, como Semarnat, pues te autoriza la tala de estos árboles y te los califica, ¿no? Te dice, a ver, todos estos, y hace un inventario de esos árboles y luego, pum, los tiras. Después construyes la obra, pero dejas evidencia de eso. Oye, Willy,
Y por ejemplo, con esta experiencia que de repente hemos batallado con las pruebas, ¿no? Hay un par de casos donde decimos, hijo de la... ¿Qué ofrecemos? ¿Qué vamos a ofrecer, cabrón? No hay nada. Y no sé que no existiera la obra, sino que no se recabó la prueba suficiente. Vamos a suponer que de repente tuvieras que darle un consejo a un empresario que tiene una obra. ¿Qué le dirías respecto a este tipo de situaciones? Pues yo realmente como, pues trayendo un poco de cierta forma al tema fiscal, la materialidad. Es decir, acompañar siempre con pruebas, todo, documentar todo lo que haces, paso a paso. Nos tocó un residente de obra que llevamos, que defendimos. Él tenía toda su documentación, entonces con él fue muy fácil llevar a cabo su defensa porque tenía documentado todos los pasos que llevó a cabo en la obra cronológicamente, entonces fue muy fácil desvirtuar, hallar exactamente la prueba que ocupábamos para desvirtuar. Entonces es eso, documentar toda la obra paso a paso, cronológicamente, paso a paso, y eso lleva las materialidad y me encanta. Porque se vincula con qué materia. Con materia fiscal. Totalmente, ¿verdad? Entonces, la importancia que amerita el derecho administrativo involucrado con la materia fiscal. La materia fiscal. Sí, claro, realmente ya las ramas del derecho ya se involucran mucho una con otra, ya no están tan separadas, creo yo, como lo era antes, o al menos se tenía ese desconocimiento. Para el que no está habituado con la materialidad y la parte fiscal, explícanos un poco a qué se refiere esto de la materialidad. Pues básicamente es demostrar con documentos, con pruebas de todo tipo, que realmente llevaste a cabo una operación, en este caso pues una obra. O sea, debes de comprobar fehacientemente que sí se llevó a cabo la obra y conforme a los lineamientos, obviamente, no tampoco nada más es de hacerla por hacerla y listo, o sea, es hacerla conforme a la ley y demostrar que lo hiciste así. Que lo hiciste. Oye, Willy, qué interesante, y me quedo con esta primera parte. El empresario debe de comunicarse mucho con la dependencia en el derecho administrativo del contrato para entregarle la evidencia. Así es. Reproducir la evidencia suficiente de la obra ejecutada. En algunos casos no hay evidencia, porque a lo mejor puede ser que no se ejecutó la obra. ¿Qué pasa en esos casos cuando no se ejecutó la deductiva? Cuando no se ejecutó la obra, pues precisamente se hace lo que es las deductivas, porque pues, precisamente no hay nada que avale que tú llevaste a cabo la ejecución de ciertos tramos, de ciertos conceptos. Entonces, al final, bueno, no al final, sino se hacen las deductivas para que ahora sí en la estimación final, pues se deduzcan esas cantidades que en teoría se pagaron, pero pues que realmente no fue así. No fue ejecutada. ¿Cómo ves tú la deductiva desde tu perspectiva legal? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hace el técnico, en este caso residente de obra? ¿Cómo lo ha manejado una deductiva? Pues lo que hace es realmente el concepto, por así llamarlo, el concepto que en teoría se te pagó o por la cantidad que tenían que pagarse. En una deductiva lo que va a hacer pues, es obviamente restar. Restarlo, ¿ah? Restar. Y es un papel bastante interesante de conocer, porque me acuerdo mucho que cuando analizamos las deductivas le decíamos a los residentes, oye, pero a ver, cuéntame cómo está. Dice, es bien fácil, Fer, dice el residente. Acaban, pues tú porque eres ingeniero. No conoce. Pero dice, mira, yo pagué 20 estimaciones en el contrato. 20 estimaciones. Y llego al final del contrato para emitir un finiquito y borro todas las 20, las deduzco. Las 20 que pagué las voy a deducir. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay volúmenes que no están ejecutados. Sí, claro, pueden ser volúmenes menores o que incluso no se ejecutó un solo metro cuadrado, cúbico, exactamente, el concepto, la unidad de medida que hayas utilizado. Entonces es lógico que dice el residente, primero cargo todas las estimaciones, las deduzco y en la estimación final las vuelvo a cargar, pero ahora sí las reales, volúmenes reales, y con eso puedes corregir el error que tenías en la ejecución de la obra. Sí, claro, y pues es normalmente donde entra la autoridad y dice, oye, ¿por qué le pagaste esa? Pero no, pues es omisa, yo creo, de cierta forma conveniencia en decir, oye, pues no voy a voltear a ver la estimación final donde la dedujiste. Ven y dímelo tú. Es una duda que siempre ha tenido Willy en el despacho, que dice, oye, pero ¿por qué si está deducido? ¿Por qué no lo reconoció la autoridad? Porque pues su chamba de la autoridad, ¿cuál es? Pues investigar todo eso. Investigar y observar, ¿no? Debió haberlo hecho todo y pues ante esa omisión pues claramente se vuelve en
pues en un, ¿cómo llamarlo? Se me fue la palabra, es un estado de indefensión en el que se generalizó indefensión. Así es, a la empresa, porque oye, pues, si estás estudiando en teoría toda la obra, ¿por qué no llegaste hasta ese punto? O sea, ¿por qué esa no la ves convenientemente? Me quedo con ese mensaje que le das al empresario en cualquier materia, genera la evidencia suficiente para la materialidad de tus operaciones. Y un ejemplo para la materialidad puede ser estos procedimientos que manejamos en el despacho relacionados con los procedimientos resarcitorios. Así es, o sea, tener las estimaciones, tener los contratos, las especificaciones particulares, las deducciones, las estimativas, los generadores, tener todo esto, obviamente depende mucho del tema o de la rama que estás viendo. Servicio o producto que así es, para generar la documentación. Oye, pero ¿qué tal aquello que de repente tomes este modelo y lo traigas a cualquier actividad particular? Es decir, que tengas contratos, estimaciones, especificaciones particulares en cualquier contrato normal. ¿No estaría interesante para la autoridad fiscal? Claro, pues sería una forma en la que en la que la empresa, el empresario se protegería si te vienen a revisar, si te vienen a auditar, decirle, oye, aquí está, o sea, aquí está, la operación se llevó a cabo y pues no hay nada que ver aquí. Excelente, Willy. Pues mira, gracias por tus aportaciones. Vamos a seguir haciendo más contenido con estas partes que estamos viendo en el despacho. Y bueno, señores, desde Manzanilla y Asociados, una vez más, gracias por acompañarnos en su programa Parranda Fiscal con la Guía del Emprendedor. Y pues gracias, mi estimado Cuitláhuac, por acompañarnos. Pues bueno, salud con tu copita, ¿no? ¿Qué estás tomando? ¿Whisky? ¡Ay, qué elegante! Nos vemos, señores. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Salud.